Este, les comento, el tema de hoy estamos viendo ahorita densidad, ¿sí? Si no mal no recuerdo, densidad y densidad relativa. Vamos a recordar un poco sobre este tema, ¿sí? Ahorita más adelante, Martínez, te voy a mandar el código de clase, ¿sí? En el modo para que te puedas agregar, ¿sale? Vamos a preguntarle vamos a preguntar por el rival más débil ahorita, que he identificado. Mora Martínez, ¿sí? Mora, tú eres el rival más débil el día de hoy. Vamos a estarte preguntando, ¿sí? Un poco, junto con Madrigal, y espero que los dos no se me vayan a desconectar, ¿sí? Mora, recuérdanos qué es densidad. ¿Qué es densidad? Sí, recuérdanos un poco. Es ¿Cómo lo relación entre la entiendes? masa y el volumen de una sustancia. Ok, relación entre masa y volumen. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Un sólido o un gas? ¿Un gas? No, Mora, ¿sale? Es el sólido. Recuerda, si tú tienes, vamos a hablar, por ejemplo, de esta parte del celular, ¿sale? Si esta parte del celular, ¿sí? Nos damos cuenta que es sólido, ¿no? La parte, esta parte. Vemos básicamente que tenemos demasiadas partículas, porque obviamente están formando esta parte del sólido, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos más partículas en esa parte. Ahora bien, si nos pasamos a un gas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a encontrar, pues básicamente son partículas, ¿sí? Totalmente separadas, ¿sale? Entonces, como tenemos menos cantidad de partículas en esa parte que estamos viendo básicamente, pues por lo tanto decimos que es menos denso, a pesar de que tuviéramos el mismo volumen. Si tenemos ambos volúmenes, vamos a suponer que tenemos el mismo volumen, ¿sí? Pues obviamente nos vamos a dar cuenta que este tiene más partículas que este es más visible que este, y depende de las partículas, ¿vale? Ahora, nos pasamos con Madrigal, ¿sí? Madrigal. Te pregunto a ti, Madrigal, ¿qué es densidad relativa? ¿Qué recuerdas, ¿Me puedes Madrigal? repetir, por favor? Claro, te hago la pregunta nuevamente. ¿En qué consiste la densidad relativa? Es la comparación de la distancia de una sustancia con la densidad de otra que se toma como referencia. Muy bien, básicamente vamos a comparar densidad. Densidad de la sustancia que estamos interesados, la vamos a comparar con la densidad del agua. O sea, básicamente, ¿cuántas veces está la densidad que tenemos comparada con la del agua? Puede ser 4 veces mayor, puede ser 4 veces menor, dependiendo la densidad de la sustancia que me interesa. ¿Sí queda clara la información? ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a pasar a resolver los ejercicios que ustedes se llevaron de trabajo en casa. ¿Vale? Pues para esto voy a compartir la pantalla. Recuerden que la sesión es grabada, ¿sí? Y obviamente, pues ustedes van a tener acceso a ella en cualquier momento ahí en la plataforma, ¿sí? Pues ya mandé el código de clase por aquellas personas que aún no están agregadas y vamos a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a ver, ampliamos un poco y vamos a empezar a resolver, ¿sí? Bueno, chicos, la clase pasada, si no mal no recuerdo, resolvimos el 1. ¿Sí resolvimos el primero o no lo resolvimos? Porque ahora no me acuerdo. Creo que sí. Tengo como antecedente pensativo que eso lo hicimos. ¿El ejercicio 2 lo hicimos? Me dicen que resolvimos hasta el 4. ¿El 4 lo resolvimos completo o no? ¿Sí? Entonces el quinto es para portafolio, si no mal no recuerdo. ¿Sí? No, me dice Zamora que no es cierto. ¿Sí? Pero yo recuerdo que sí era para portafolio, ¿no? Bueno, voy a ayudarles un poco. ¿Sí? No se los voy a resolver por completo, porque si no, pues van a decir, el profe no resuelve todo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la masa de aire que llena una sala cuyas dimensiones son 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.5 metros de altura? ¿Sí? Pues básicamente, a partir de esta información, yo puedo calcular el volumen.
¿sí? Entonces mis datos, ¿sí? Pongo mi lista de datos en la parte superior, lo voy a rayar yo, y vamos a encontrar el volumen, ¿sí? Que en este caso lo vamos a estar expresando en metros cúbicos, ¿sí? ¿Cuál sería el volumen, básicamente, de esa sala? ¿Serían 50 metros cúbicos? Correcto, serían 50 metros cúbicos. Al momento de multiplicar 5 por 4 por 2.5, ¿sí? Nos están preguntando la masa, ¿sí? En este caso del aire. Le voy a poner aire. Dice aire, es que es masa del aire. Y tenemos que obviamente buscar la densidad del aire, ¿sí? Que obviamente ya lo estuvimos hablando un poco la clase pasada en nuestra tabla. Para eso me voy a mi tabla y aquí tenemos la información. La densidad del aire aquí la voy a estipular, que viene siendo de 1.2. Bueno, mejor pongo todas las cifras para luego no equivocarnos. 0.0012 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí tenemos básicamente la información, ¿sí? Mi densidad proveniente de tablas, mi volumen que calculé y estoy buscando la masa, ¿vale? Para este caso vamos a utilizar la fórmula de densidad, que ustedes ya saben, ¿sí? Fórmula de densidad. Tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si yo despejo la masa, ¿cuál sería la parte del lado derecho de esta fórmula? ¿Cómo nos queda despejada la masa? Densidad por volumen. Correcto. Densidad por volumen, ¿sí? Ya que el volumen está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar básicamente los 50 metros cúbicos por mi densidad de aire, ¿sí? En este caso obtenemos la masa que sería expresada en kilogramos, ¿sí? Ya que metro cúbico se va con metro cúbico. ¿Cuánto nos da? 60 kilogramos. 60 kilogramos, correcto. Sí, eso es básicamente la primera respuesta a este apartado, ya que después dice, compara esa masa con la de un garrafón lleno de agua, ¿sí? Aquí les pregunto, aquí tenemos que tener otros datos, ¿sí? Porque lo que vamos a comparar es únicamente la masa, o sea, este dato, ¿sí? Vamos a comparar la masa con la de un garrafón lleno de agua, ¿sí? En este caso, tendremos como datos extraordinarios, porque es otra parte del ejercicio. Si les pregunto, ¿cuál es el volumen de un garrafón lleno de agua? ¿Cuántos litros tiene? 19 litros. 19 litros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esos 19 litros hay que pasarlos a metros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el volumen, cuando utilizamos la densidad, tenemos que tenerlo en unidades de metro cúbico, ¿sí? La masa es lo que estoy buscando, ¿sí? Y obviamente, de aquí del agua, voy a poner agua. Y también tenemos que tener la densidad del agua, que es obviamente viene en tablas, ¿sí? Haríamos básicamente lo mismo que hicimos, pero aquí tendríamos que comparar al final nuestros resultados, ¿sí? Los 60 kilos con este dato, ¿vale? Y en base a eso ustedes ahí ponen una conclusión. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Por qué? ¿Sí? Y sería todo. ¿Dudas de cómo tendrán que resolverlo? ¿La verdad? Está muy sencillo. Y ahorita vamos a empezar ya con otro tema que viene siendo presión. Espera un poco por si quieren anotar. Pregunten si hay dudas, ¿sí? Porque ahorita ya todo se va a empezar a complicar. Recuerden, con alguno de los equipos que vaya a presentar, ¿sí? Tanto el teorema de Torricelli como la ecuación de Bernoulli,
No sé quién quiera absorber a su compañero Martínez para ese equipo. Y chicos, la maqueta cancelada para esa presentación. Y únicamente serían los otros puntos. ¿Vale? Les comento esto porque obviamente, pues ahorita estoy viendo calendario de presentaciones, pues lo pasaríamos. ¿Sí? Y si no llegáramos a regresar, ahorita nos agregan otra semana de suspensión, bueno, por lo de la pandemia, pues no alcanzaríamos a tener las presentaciones presenciales y una maqueta que lo haga una persona sería algo pesado. Y por lo tanto, ese punto de la maqueta queda suspendido, se reestructura el equipo durante la presentación. Cómo van a estar trabajando con los restos de los puntos. Bueno, pasamos a borrar y vamos a continuar con los temas. ¿Sí? Entonces, ejercicio 5 en el portafolio, chicos. Y pues igual, Martínez, para comentarte, los portafolios se entregan de manera de binas. ¿Cómo es el portafolio? Todas las actividades y todos los trabajos se entregan una sesión antes de que empiecen la semana de exámenes mensuales. ¿Sí? Ahí con un compañero que no tenga vina, pues obviamente juntarse, y si ya están todos los equipos formados, pues te tendrás que juntar en una trina. ¿Vale? Seguimos, vamos ahora a ver nuestro tema maravilloso que es presión. ¿Sí? Vamos a ver presión, que no es algo difícil, es súper sencillo. Bueno, chicos, la presión, ¿sí? La puede sufrir un cuerpo, un objeto, lo que ustedes quieran. Pueden agarrar un libro, pueden agarrar una servilleta, pueden agarrar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y básicamente yo voy a agarrar el libro de temas electros y química, ¿sí? Donde obviamente al ser sometido un objeto a la acción de otros, a mi mano, esta es una acción sobre estoy aplicando una fuerza. Esa fuerza que yo estoy aplicando, estoy generando una deformación del libro, ¿sí? Básicamente el libro está así, lo deformamos, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo lo sometemos a una fuerza externa, lo que vamos a hacer es deformar. Igual, si yo tengo mi líquido, mi vaso, y de repente, o una cubeta, y meto el agua, meto la mano o el puño al agua, estoy deformando. Estoy generando una fuerza aplicada. ¿Sí? El tamaño de tal deformación que yo lleve a cabo va a depender solamente de la magnitud. ¿Sí? Y obviamente eso lo vamos a estar viendo a lo largo de esta semana. ¿Sí? También podemos decir que la presión, de una manera matemática, es el cociente entre la fuerza y el área de la superficie sobre la que actúa. ¿Vale? En particular, decimos que la presión en un fluido, pues lo vamos a definir de la misma manera, fuerza, ¿sí? Aplica de manera perpendicular sobre una superficie. ¿Vale? Perpendicular, chicos, pues estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos básicamente la fórmula, ¿sí? Presión es igual a la fuerza sobre el área. Unidades que tenemos de la presión es el pascal. Y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. ¿Vale? Equivalentes que los vamos a estar ocupando, ¿sí? Un PSI equivale a 6.894.67 pascales. Una atmósfera equivale a 101.348.8 kilopascales. Y una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera igual a 29.92 pulgadas de mercurio, igual a 1.013 bares, o igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, estos equivalentes es importante que los tengan porque los vamos a ocupar durante los ejercicios. Para un poco, para que lo analicen, pregunten, ¿sí? Entonces ya vayan haciendo su formulario. Recuerden que creo que este viernes, si no mal no recuerdo, tenemos examen, ¿verdad? Cada 15 días tenemos exámenes. ¿Sí? Para que ahí tengan al pendiente eso. Es tan interesante este examen. Hay gente que todavía no se recupera de sus vacaciones. Sí, pero ni modo.
Entonces, recuerden, chicos, presión es simplemente un cuerpo sometido a una fuerza, va a sufrir una deformación, ¿sí? Y es importante tener en cuenta la fuerza que estamos aplicando sobre el cuerpo. También, importante, la presión, simplemente la fórmula, ¿sí? Vamos a aplicar una fuerza sobre una superficie, ¿sí? Que va a actuar de manera perpendicular a esa fuerza, y tenemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Unidad básica de la presión es el pascal, o también newton sobre metro cuadrado. Ahí tenemos equivalentes que vamos a ocupar en los ejercicios. Seguimos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la presión hidroestática, ¿sí? Se abrevia, lo vamos a estar abreviando como pH, ¿sí? No se van a asociar con acidez, ¿sí? O potencial de hidrógeno, que es de química, no, aquí lo vamos a ver como pH, ¿sí? En forma abreviada. Un líquido contenido en un recipiente de paredes verticales y base llega hasta una altura H. Eso ya lo sabemos, ¿no? Aquí tenemos nuestro líquido, ¿sí? Va a estar contenido en un recipiente de paredes verticales, una base, que obviamente va a ser esa área, y tenemos una altura, ¿sí? La presión que ejerce el líquido sobre el fondo, o sea, el líquido contenido, ¿sí? Es igual al peso del líquido dividido entre el área de la base. Tenemos que la presión hidrostática es igual al peso del líquido sobre la superficie de la base. Si ya hemos visto que en física 1 el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Pues obviamente en este caso que estamos hablando de un líquido, sabemos que la masa de un líquido es igual a densidad por volumen. ¿Sí? Eso ya lo estuvimos hablando un poco hace un momento. Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí estoy despejando la masa, sería densidad por volumen, ¿sí? Y sabemos, ¿sí?, de alguna otra manera, que el volumen es igual a la altura por la base o por el área. ¿Ustedes lo quieren ver? El área, que es la superficie de abajo, por la altura, ¿sí? Reestructurando esta información, ¿sí?, nos damos cuenta que si la presión hidrostática, ¿sí?, es igual a la densidad por altura por gravedad, ¿sí?, también por el área, ¿sí?, sobre el área, pues obviamente nos queda de la siguiente manera: densidad es igual a la altura por la gravedad y por la densidad. Voy a esperar un poco para que lo puedan razonar. Repito, la presión hidrostática, según lo que acabamos de ver, es el peso del líquido sobre el área, obviamente, en el que está situado. ¿Y lo estamos viendo? El fondo. Si ya vimos en física 1 que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí?, pues obviamente podemos decir que en relación a un líquido, la masa es igual a la densidad por el volumen. Estamos despejando aquí básicamente la masa, que es densidad por volumen, ¿sí? En este caso, el volumen sabemos que es igual a la altura por, obviamente, la superficie del fondo. ¿Sale? Entonces, como ya vimos que la densidad por altura y por el área, si viene siendo la masa, pues obviamente aquí estamos multiplicando la gravedad, ¿sí? Y todo esto dividido entre el área. Estamos sustituyendo todo lo anterior. Por lo tanto, densidad por altura y por gravedad es la manera correcta para calcular la presión hidrostática. Aquí esta es una letra.
Bueno, podemos tener diferentes casos, ¿sí? Podemos, por ejemplo, en la imagen inferior derecha, encontramos dos líquidos conectados ligeramente. Nos damos cuenta que el líquido 1 va a presentar una presión hidrostática mayor que obviamente el líquido 2. Y esto obviamente se debe a la altura, ¿sí? A la altura y también al área. Pero podemos también tener líquidos donde obviamente tengamos igual altura, por ejemplo, aquí podemos tener la misma altura, ¿sí? A pesar de que están conectados, pero obviamente decimos que el que tiene mayor presión hidrostática es el que tiene mayor densidad. Repito, en el último escenario si tenemos misma altura, ¿sí? Entre los líquidos conectados, ¿sí? Decimos que el que tiene mayor presión hidrostática es el líquido que tenga mayor densidad. Probablemente están conectados, pero aquí podemos tener tal vez mercurio, ¿sí? Aquí tal vez podamos tener agua con sal y aquí únicamente agua pura. Ambos tienen la misma altura, pero el que genera mayor presión hidrostática vendría siendo este que es el mercurio. ¿Sí? Ya como estuvimos viendo en las clases pasadas, en capilaridad, nos damos cuenta que el que te presenta mayor densidad, comparado a los tres, viene siendo el mercurio. Entre el agua sin sal, agua con sal y el mercurio. Un poco para que lo puedan analizar. Si hay pregunta, chicos, háganlas. Si no entendieron en esa parte algo, háganlo. Entonces recuerden, la presión hidrostática, ¿sí? Pues es básicamente el líquido está ejerciendo una presión sobre el fondo, ¿sí? Y decimos que eso es igual al peso del líquido dividido entre la base, ¿sí? Del recipiente. Aquí lo podemos ver, presión hidrostática, pues básicamente la presión que ejerce un líquido en el fondo. ¿De qué manera? Pues eso es igual al peso sobre el área, ¿sí? Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, ¿vale? Y al mismo tiempo, si queremos saber la masa del líquido, pues despejamos de nuestra fórmula de densidad la masa y nos queda densidad por volumen, ¿sí? Densidad queda igual, pero el volumen podemos sustituirlo por información del recipiente, la altura por la base del recipiente, ¿sí? Sustituimos esta información en la segunda expresión, nos queda densidad por altura por el área, pero al mismo tiempo por la gravedad. Aquí está. Y todo eso dividido entre el área, porque ya que esto equivale a peso y a esto el área. Automáticamente área se va con área y nos queda densidad por altura por gravedad. Bueno, seguimos. Vamos a borrar. Esta es la presión hidrostática, chicos, no se les debe olvidar, igual al peso del líquido dividido entre el área, ¿sí? Si queremos meter más información del líquido, pues tenemos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Seguimos con ahora presión atmosférica, ¿sí? Lo vamos a básicamente a considerar con PA, ¿sí? Sabemos que Galileo, chicos, demostró que el aire, al ser comprimido en un recipiente, pues obviamente aumenta el peso, ¿sí?
Entonces, si lo tenemos el recipiente abierto, pues tenemos básicamente un peso, lo cerramos, lo comprimimos, básicamente lo confinamos y vamos a tener un mayor peso, ¿sí? Los gases, sí, a causa de su peso, ejercen presiones sobre las paredes del recipiente. Eso ya lo vemos, básicamente. Podemos, por ejemplo, tener una botella, ¿sí?, de 600 mililitros. Esta la podemos ligeramente apretar, la tapamos y la ponemos indirectamente con la estufa. ¿Qué va a pasar? Va a incrementar su volumen, o sea, las paredes de estar apretadas empiezan a agarrar su forma natural, ¿sí? Y también podemos ejercer presión, ¿sí? Si obviamente metemos ese recipiente, ¿sí?, de gas sobre un cuerpo, ¿sí? O sea, lo sumergimos básicamente. Nosotros y las cosas estamos sumergidos en un gran océano de aire. A eso le llamamos atmósfera, ¿vale? Si estamos básicamente a una alta altura, pues vamos a tener una alta presión, ¿sí? O sea, el aire va a estar dijéramos de otra manera, va a estar haciendo presión sobre nosotros. Estamos en el nivel del mar, ¿sí? Pues obviamente el aire está mucho más libre, ¿sí? Sin embargo, a mayor altura está más confinado. Decimos que hay aproximadamente 5 por 10 a la 18 kilos de aire, ¿sí?, que oprime nuestro planeta, ¿sí? Básicamente, toda esa parte de la atmósfera está oprimiendo, lo podemos ver de esa manera, lo cual corresponde al peso de la masa de aire. Fíjense toda la masa que está soportando nuestro planeta debido a la atmósfera, ¿sí? Pero la presión, ¿por qué no nos aplasta a nosotros? Vamos a escuchar a algunos de sus compañeros a qué se debe. Vamos a preguntarle a Sebastián. ¿La presión por qué no nos aplasta? Porque, ¿a qué se Por deberá? por el hecho de que sea menor en otras ubicaciones, Porque sea menor. ¿Y por qué se debe a que sea menor? ¿Qué tienen por las la, den- partículas en particular? por la densidad de las partículas que nos rodean. Por ejemplo, la densidad Por del la... aire es menor. Correcto. ¿Qué más podrías agregar a eso? eh, Que está íntimamente por- relacionado con densidad. porque el área es muy grande, la área donde nos ubicamos. Correcto, porque el área es demasiado grande. Si nos ubicamos básicamente, no vamos a tener sobre nosotros 5 por 10 a la 18 kilos. Eso se encuentra básicamente distribuido a través de toda la superficie de la Tierra. Por lo tanto, decimos que toda esa masa que tenemos de aire no nos aplasta, ¿sí? No nos está generando una deformación como tal. No está siendo aplicada sobre nuestra cabeza, sobre una mano. Está distribuida por toda la superficie y una pequeña fracción únicamente está sobre nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo se adecua a soportar esa masa. Recuerden, la presión atmosférica, pues básicamente, si lo queremos ver de otra manera, es todo lo que se ve afectado por toda esa masa de aire, ¿sí? Porque si estamos, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el Cerro de San Juan, ¿sí? El Cerro de San Juan y tenemos cierta presión. Y luego estamos por debajo del agua, 10 metros, ¿sí? En el caso de los que estamos en el Cerro de San Juan, pues estamos soportando una masa, ¿sí?, de gas, de aire, ¿sí?, que obviamente va a ser adecuado, va a ser ubicado en base de forma perpendicular, o sea, cuánto está sobre nosotros, que obviamente es muy poco, ¿sí? Por otro lado, si estamos sumergidos, estamos soportando la masa del agua, más adicionalmente la proporción que está sobre nosotros de aire. Entonces, acabamos. Vamos a ver. Medidas de la presión atmosférica. Ese que yo creo que vamos a dejar. Estamos viendo básicamente el escenario, ¿sí?, correcto de cómo medir la presión atmosférica, ¿sí? Vemos que en la primera imagen, un tubo lleno de puro mercurio, ¿sí? Luego ligeramente se agarró un guante que obviamente soporta el mercurio, ya que sabemos que el mercurio pasa fácilmente por los materiales, ¿sí?, principalmente porosos. Aquí tenemos un guante, ¿sí?, que no es poroso,
y está soportando básicamente el mercurio. Encontramos ya en la imagen del inciso B el tubo invertido, ¿sí? Este se coloca en un recipiente con mercurio, pero de repente vemos que el mercurio empieza a descender, de tal manera que ya se mantiene fijo, 76 centímetros, ¿sí? La presión atmosférica, chicos, sostiene la columna de mercurio. O sea, la presión que está alrededor de ese tubo, si se fijan, aquí estamos viendo, esa presión, digamos, del aire, ejerce básicamente una tensión sobre el líquido, en este caso el mercurio, que al mismo tiempo evita el descenso a través del tubo. Digamos que están equilibradas las fuerzas. La fuerza atmosférica con, obviamente, la fuerza de tensión, ¿sí? ¿Qué pasa si los puntos horizontales dentro del tubo son equilibrados con la superficie del fluido en el plato? Lo mismo que acabo de comentar, tenemos básicamente una fuerza, ¿sí? Que es la atmosférica, que está generando una tensión en el líquido, una fuerza en el líquido, que evita su desplazamiento hacia arriba y por lo tanto está manteniendo ese líquido suspendido a una altura de 76 centímetros. Más tarde les voy a subir la lista para que acomoden su nick de Zoom. Recuerden que va primero número de lista, después apellido paterno y nombre. ¿Sí? Porque van a cambiar un poco los números de lista y madrigal. Otra vez, quítale tu punto y guión a tu nick de Zoom. Por favor. Sí, profe, es que se me olvida y lo tengo que cambiar desde Google. Ok. No, de hecho puedes cambiarlo desde aquí. O sea, sí, pero pues cada que entro a una clase, Ah, entonces ok. pues de Google es para allá definitivo. Ok. Sí, Carolina, no subió las diapositivas, ya que estoy generando una modificación en los ejercicios. No quiero dejar los mismos del año pasado. Pero yo de hecho, te he dicho ese día que lo iba a subir, pero la verdad, como estaba modificando, no me ha dado el tiempo subirlas. Bueno, chicos, entonces aquí les estaremos dejando para que se hagan su receso, pero vamos a unas preguntas de retroalimentación. Vamos a preguntarle a Barrera González. ¿Sí? Barrera, recuérdanos qué es presión. Es el coeficiente que entre la fuerza y el área de la superficie sobre la que actúa. Ok, más o menos. Básicamente tenemos que es una fuerza aplicada de manera perpendicular sobre un líquido, podemos decirlo, o una superficie, ¿sí? Puede ser un líquido, puede ser un sólido o puede ser un gas. ¿Vale? Vamos a preguntarle a Corrales. Corrales, ¿cuáles son los tipos de presión que tenemos? Presión hidrostática y presión atmosférica. Ok, estas son las únicas dos que hemos visto y una tercera que más adelante vamos a ver, pero dinos en qué consiste la presión hidrostática. Cuando se trata de presión sobre el agua. O tenemos una presión básicamente en el agua, pero es mejor dicho, es la presión que un líquido ejerce, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que estábamos viendo, tenemos un líquido dentro de un recipiente, ¿sí? Ese líquido está ejerciendo una presión en la base del contenedor, ¿sí? Por lo tanto, decimos que esa presión hidrostática es igual al peso del líquido sobre el área, ¿sí? Si queremos ver más información al respecto, dijimos que la fórmula nos quedaría, ¿de qué manera, Corrales? ¿Cuándo qué? Perdón, profe. Cuando ya tenemos la fórmula de presión es igual a peso sobre área,
dijimos que al final se reestructuraba de qué manera nos iba a quedar. Presión es igual a qué. Igual a densidad por área, por altura, por gravedad. Ahí acuérdate que eliminamos algunas variables. Me voy a regresar un poco, ¿sí? Dijimos que nos quedaría que la presión hidrostática es igual a la densidad por altura y gravedad, ya que ya automáticamente área se va con área y nos queda densidad, altura y gravedad. ¿Sale? Y finalmente vimos otra presión que viene siendo la presión atmosférica. Vamos a preguntarle a Zamora. Zamora, ¿qué entendiste tú por entonces presión atmosférica? Ya que no se la dije como tal. Como la presión que hace el aire a un cuerpo. ¿Ok? Es la presión básicamente que hace el aire circundante en toda la atmósfera sobre la superficie terrestre o un objeto en particular. ¿Vale? Y aquí vemos la medida de presión atmosférica, ¿sí? Es la manera más antigua para obviamente medir la presión atmosférica. Era un tubo de mercurio lleno, se invierte y se coloca sobre mercurio líquido y obviamente vemos cómo se está ejerciendo presión de manera vertical sobre el líquido para evitar su ascenso, ya que si vemos que si el líquido totalmente se vacía, pues el líquido de afuera va a aumentar, ¿no? Aumenta y eso es lo que está favoreciendo un equilibrio. Decimos que la altura es de 76 centímetros, que es obviamente en la medida de Torricelli, que después vamos a estar viendo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, chicas, aquí le dejamos, no se llevan trabajo, vayan básicamente haciendo lo de la presentación. Por mi parte es todo, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias, profe, con permiso. De nada, hasta luego, cuídense mucho. Profe, la presentación, ¿cuándo dijo que se entregaba? La presentación, recuerdo, yo creo que es la última semana de enero, así lo tengo pensado. Pero todavía no hay día. No hay día, se los voy a decir con una semana de anticipación. Ok, gracias. Dale de nada, hasta luego.